Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí, como cada lunes no festivo en nuestra reunión, nuestra tertulia del Club de Lectura, del libro Historia del Cristianismo del autor Justo González. Hoy vamos a cerrar, mejor dicho, la persecución bajo Marco Aurelio. La semana pasada estuvimos viendo lo lindo, lo cute, lo elevado que era este emperador romano, Marco Aurelio, y cómo teníamos ese debate, si sería que realmente él era supersticioso, si él era un tipo malo, cuál era el concepto, realmente el paradigma de esa época que hizo que Marco Aurelio, un hombre con unos ideales tan elevados, terminara como todos los emperadores que lo precedieron, desde Nerón hasta él, persiguiendo a los cristianos. No terminamos la persecución bajo Marco Aurelio. Nos pareció que era importante terminar esta parte de la persecución que se produjo ya no solamente las que ya vimos, sino en dos iglesias particulares, o en una iglesia particular que es la iglesia de Lyon y Viena, en la Galia, que le envían una carta a sus hermanos en Asia Menor. Entonces, antes de comenzar, Priscila, Pau, ¿quieren comentar algo? De la sesión anterior. Sí, Pi. Bueno, a mí se me fue la luz, entonces no pude cerrar con Eso sí es bien importante para la historia del cristianismo. el cristianismo. Con velita. Con velita me Y sentí como 10% de batería, los cristianos seguían. Esos son nuestros martirios del sí, siglo XXI. pero a mí de la sesión pasada con Marco Aurelio me llevo como ese sinsabor de un emperador que en teoría pintaba muy racional, muy lógico, muy apegado a la virtud, a la bondad, como él decía, pero cuando uno revisa todas esas categorías a la luz de los hechos, se da cuenta que para lo que uno es bondad en el siglo segundo después de Cristo, no es lo mismo que lo que para nosotras es bondad hoy en el siglo XXI, ni virtud ni justicia. Entonces, cuando uno revisa la historia y se da cuenta de lo relativo que son esos significados, dependiendo del contexto donde lo pongas, porque tú sí defendías, tú decías, tiene sentido que el tipo, que el emperador, que el emperador se haya puesto así contra los cristianos, si uno lo ve desde la lógica de él, porque los cristianos realmente eran tercos, no se querían sujetar, o sea, no daban motivos para no sujetarse. Entonces tenía sentido que él hiciera las persecuciones que hizo. Pero entonces si uno lo ve desde esa óptica, uno dice, bueno, pues sí, pero también te paras desde la óptica de los que eran perseguidos sin un justo juicio, si solamente porque soy cristiano entonces me persigues, y cuando alguien me acusa, entonces uno dice, bueno, no sé, o sea, todo es como tan relativo, pero lo chévere es que lo chévere, por lo menos en mí, de este ejercicio, es intentar dejar mis paradigmas modernos y ubicarme en cómo pensaban en esa época, cuáles eran los argumentos de esa época para poder entender lo que estaba pasando. Y sí, esta parte de Marco Aurelio me hizo hacer el ejercicio de quítate todos tus prejuicios del siglo XXI, de la modernidad, y entiende cómo pensaban antes, porque para ti lo mismo que para Marco Aurelio, lo justo en esa época. Pero lo lindo es que uno ve, eso sí se ha mantenido completamente intacto, una verdad verdadera durante todo el tiempo. Entonces, el ejercicio me ha parecido chévere. Gracias, Pris. Aprovechando esto, es importante que nosotros entendamos que bajo nuestra óptica, bajo nuestros paradigmas modernos, donde yo respeto tu manera de pensar, aunque no la comparta, por el amor de Dios, eso fue un logro de la humanidad que nosotros no valoramos hoy, de hecho abusamos de eso, pero no se aplicaba para esta época. Entonces, el ejercicio de entender
o de tratar de comprender cómo está comprendiendo un romano del siglo primero, del siglo segundo, del siglo tercero, un judío de esta época es radicalmente diferente a lo que nosotros entendemos hoy por bueno, por normal, por moral, porque además ahora nosotros confundimos lo normal con lo bueno, lo cual no es así, pero eso forma parte de los paradigmas actuales. Pau, ¿tú querías mencionar algo en este punto? Bueno, de lo anterior me llamó mucho la atención y quedó mucho en mi memoria los mártires que acusaron, Justino y Felicidad. Eh, Me llamó mucho la atención. Bueno, algo también que aporto y es por qué los acusan también. Viene esta ley que viene desde Trajano, desde Nerón, y vemos que todavía sigue, que esta ley sigue vigente y que si otra persona te cogía rabia, te cogía odio, te podía acusar y te podía llevar ante los tribunales por ser cristiano y entonces tenías que morir con todo ese martirio que ellos llevaban. Mientras eso no sucedía, pues ellos podían continuar siendo cristianos. Perdón, siendo cristianos no, que no los acusara. Y pues sí, yo también estuve pensando mucho acerca de Marco Aurelio, de todo lo que él pensaba, porque al comienzo yo decía, "Ay, pero es que no me parece un pensador muy coherente hablando en sus meditaciones acerca de la bondad, acerca de la razón, y entonces, ¿cómo sales a perseguir de pronto por una superstición o por algo que tú escuchaste, sales enseguida a actuar como estos otros locos que vienen también matándose como a hacer lo mismo? Pero también tenemos que entender, sí, el pensamiento de ese tiempo y que ellos, o sea, el poder que ellos tenían y la imagen y lo que ellos representaban también para toda esa ciudad, para todo ese pueblo, entonces también tenían que como que entrar en esa onda, en ese modo de que tengo que hacer cumplir las leyes romanas, porque entonces si yo no hago cumplir las leyes romanas, pues entonces no estoy poniendo también en práctica lo que ellos están diciendo acerca de la razón. También vemos, no, sabes que la vez pasada no vi esa meditación donde él habla, pues que el respeto que él sentía por las almas al morir, por cualquier tipo de, o sea, otro tipo de actos, otra situación, pero menos por la terquedad que él veía, la terquedad de que ellos fueran cristianos, de seguir, sí, de seguir a Jesús. Entonces eso era lo que a él le pareció que no era razonable. Entonces eso me llamó la atención. Vale, gracias, Pau. Es que es muy importante entender qué era lo que defendía Marco Aurelio. Marco Aurelio era un hombre que sobreponía la razón o la reacción, mejor dicho, de lo que estaba viviendo ante las circunstancias. Como buen estoico, él pensaba, yo no puedo cambiar lo que está pasando, pero lo que Perdón, sí Mauro, puedo... ¿qué fue lo que hablamos de los estoicos? El estoicismo es una escuela filosófica que ellos tienen un pensamiento que apunta hacia esta dirección. Tú no puedes cambiar las circunstancias, tú no puedes cambiar lo que está pasando en tu entorno, a tu alrededor, pero lo que tú sí puedes controlar es cómo reaccionas ante eso. Y pues muchos escritores dicen que Marco Aurelio era un buen estoico. De hecho, las meditaciones de Marco Aurelio están entre los libros más estudiados por los estoicos, por la escuela del estoicismo. Y eso está muy bien. Es una filosofía muy buena, muy elevada. Incluso si nosotros nos pusiéramos a detallar, incluso eso no va peleado con el cristianismo. Pero para un romano del siglo primero, del siglo segundo, del siglo tercero, cada vez va a ser más difícil entender que estas personas que están defendiendo una fe
no estén dando cuenta de esa fe, no estén explicándome a mí realmente por qué. Hay algunos que se pusieron, que se dieron a la tarea de entender en qué creían los cristianos. Hubo algunos, ya lo veremos a partir de la próxima semana, algunos cristianos que se dieron a la tarea de explicar en qué era eso que ellos creían. Tú marcaste algo bien importante, Pau, y era cómo los cristianos eran acusados de ser cristianos por cualquiera que se les daba la gana. Mientras nadie los acusara, perfecto, todo bien, todos lindos, nos queremos. Pero de repente perdían como que era Chícharo, no me acuerdo quién era el que perdió contra Justino una partida de ajedrez, de parqués, de dominó, un debate filosófico. Esclavo. Crescente, exacto, crescente. El tipo pierde un debate filosófico, sabes que ahora te acuso. Sí, todo niñito de tercer grado, entonces te robó la empanada. Y una vaina absurda. Pero lo que vamos a empezar a ver hoy en la iglesia de Lyon, la situación cambió y se juega este nuevo episodio de persecuciones con unas reglas que van siendo cada vez más dinámicas y más terribles para los cristianos. Pris, ¿qué querías decirnos tú? Sí, una reflexión ahí en la mitad. Y es que en el estoicismo, pues los estoicos también defendían la razón, ya tú lo acabas de decir, y es que las cosas no son porque son, tienen una lógica de ser. Entonces, si tienen una lógica de ser, nosotros los seres humanos no nos conducimos por pasiones desordenadas, por emociones, por locuras, por fanatismos, sino que tenemos que razonar cuáles son nuestras ideas. Y el enfrentarse con un grupo de cristianos que no explicaba, como dices tú, o sea, yo creo en esto y punto, y así, descabezado, y ya. Entonces, bueno, pero ¿por qué crees? Háblame de ese Dios. ¿Qué me aporta ese Dios? ¿Qué ha hecho ese Dios? ¿Cómo lo demuestra? Si ustedes no van a templos, ¿cómo veo yo a ese Dios si no está en una imagen ni siquiera? ¿Qué hizo? Ah, no, que fue Jesús y que resucitó. Pero como, bueno, eso no era una idea difícil de aceptar para ellos, yo creo, porque ellos tenían dioses que también habían sido hombres. Pero creo que la falta como de, no quiero criticar a la iglesia primitiva, pero en este libro se muestra como si los cristianos solamente dijeran como que, sí, yo solamente creo en Jesucristo y mátenme, ya. Sin explicar nada ni defenderlo, y me imagino que por eso es que vamos a entrar en la semana que viene a la defensa del cristianismo y a toda la gente que empezó a decir, espérense un momentico aquí, ya va, nosotros creemos en esto y en esto y en esto. O sea, una cosa dio pie a la otra, pero el pensamiento que se me puso en la mente es, hoy en día sigue siendo igual. Tú preguntas a un cristiano por qué cree en Cristo y no sabe por qué. No sabe. Ah, porque eso es lo que me enseñaron en mi casa. Porque eso es lo que he visto. Porque en Occidente se cree en Jesucristo. Y entonces uno termina también como esa gente que solo creía, que solo se decía cristiana sin tener un argumento más fuerte y estaba dispuesto a morir por eso. Entonces es muy raro. Pues yo digo, ¿por qué era gente que estaba dispuesta a morir por Jesús, pero no era capaz de defender eso por lo cual estaban dispuestos a dar la vida? No había razones, no había explicación. Para mí es difícil de digerir. Y ahí, y lo estoy diciendo porque me pongo en los zapatos de Marco Aurelio. La vez pasada Marco Aurelio me parecía un loco, un horrible, un pedante, pero ahora que yo lo pienso de esa manera, estoy tratando como de jugar al abogado del diablo, digo, bueno, tal vez tenga un poco de sentido que el tipo se pusiera tan bravo y dijera, esto es un poco de gente loca, fanática, absurda, que está desordenando, que acaba con el orden público y mátenlos. Sí, pues ahí, ahora yo, porque tengo ganas de llevarte la contraria, porque no hay nada más divertido que llevarle la contraria. Me encanta llevarme no, hace falta que yo diga blanco para que tú digas negro. Dale. Claro, y si tú deseas negro, yo digo blanco, porque así somos. Y esto se fundamentada nuestra amistad hace un montón de años. Aquí hay un punto importante. Justino, siendo cristiano,
se dedicó no solamente, y además un cristiano del siglo II, no solamente a creer y estudiar la escritura, sino además a estudiar las otras doctrinas, las otras formas de vivir, las otras formas de fe, las otras creencias, en las otras filosofías, las otras gnosis, como se llama. Eso era, él dijo, ese es el verdadero conocimiento, esta es la verdadera filosofía. Justino fue un hombre que se dedicó a eso y lo hizo de forma muy juiciosa y dio una defensa, pero una defensa divina de la fe. Incluso él tiene un documento llamado, un texto, Diálogo con Trifón, donde Trifón es un judío, en su narrativa, el Justino se encuentra con este Trifón y Trifón así como que, bueno, venga a ver en qué es lo que cree usted. Y él da una defensa hermosa de Cristo. Es diferente a una pobre, a la doña Felicidad. Si tu Felicidad creía, y creía con todo su corazón, con todas las fuerzas de su alma, pero ponga a la pobre a discutir con el prefecto romano, Citica. Entonces, ¿qué hace Justín? ¿Qué hace Felicidad? ¿Qué hacen los hijos de Felicidad? Pues le dicen así abiertamente dónde está, cuando lo amenazan de muerte, cuando tratan de sobornarlos, les responden que su más ardiente deseo era sufrir por amor de Jesucristo y que por tanto si el juez les mataba les haría un gran favor. Ay, ahora te mato por pi, o sea, por Martica sin la T. Ahora lo mato. ¿Ah, usted quiere morir? Muera. Claro, es un choque de paradigma, es un choque de trenes que aparentemente era un tren inmenso contra un trencito de juguete, pero resulta que ese aparente trencito de juguete así chirriquitico destrozó al otro. Pero que ellos no podían dar defensa de la fe, pues es un tema complicado. Incluso a una persona, pues a mí no fue fácil convencerme. Y no fue que siempre, que las personas que me predicaban, que las personas que trataban de hablar conmigo eran doña Felicidad y sus 7 hijos. O sea, era gente que tenía conocimiento, que tenía preparación y que podía hablarme de tú a tú y no lo lograron. Sin embargo, gracias a los cambios en los derechos fundamentales del hombre, yo no pude matar a nadie. Pero sí, claro, en la época de Marco Aurelio, en la época siglo I, siglo II, siglo III, usted está viendo a un tipo que dice, pues máteme, en la muerte te venceré. Mátenla. Punto. Ahorita también hay cristianos que provocan matarlos. Ups, lo dijimos en vivo. En serio, hay gente, pero sencillamente ellos creen. Y lo sorprendente de este punto es que con o sin argumentos para exponer, para hacer apología del cristianismo, ellos creyeron y ellos dieron defensa de la fe. Y vamos a ver ya hoy lo que pasó en la iglesia de Lyon y Viena. No sé si les parece que comencemos, ya estamos hablando del año 177. Hubo una carta, o esto se conoce gracias a una carta, que la iglesia de Lyon y Viena le envía a la iglesia, a las iglesias de Asia. Priscila, el que se ríe solo de su picardía, ¿se acuerda? No, bueno, pero no es picardía, es pura ñoñez que me da felicidad, que llevamos por el año 77. 177, digamos de 177, ¡feliz año! Entonces, ya vamos a terminar siglo segundo, entonces a todos los que nos están viendo, anímense, vimos todo el siglo segundo charladito sabroso y vamos a entrar al siglo tercero, entonces anímense aquí a participar y acompañarnos. Ok, entonces, gracias por la cuña. Sigamos entonces, dice Justo González, no sé si quieres leer ese primer párrafo, ¿alguien quiere leerlo cuando comienza
por último, como ejemplo de la suerte de los cristianos bajo el régimen de Marco Aurelio. ¿Quién quiere leerlo? Se le tiene. Dice, Hágalo. como ejemplo de la suerte de los cristianos bajo el régimen de Marco Aurelio, debemos mencionar las cartas que las iglesias de León y Viena en la Galia, ¿no? Sí, les enviaron en el año 177 a sus hermanos de Frigia y Asia Menor. Al principio, la persecución en esas dos ciudades parece haberse limitado a prohibiciones que les impedían a los cristianos presentarse en lugares públicos. Después, la plebe comenzó a seguirles por las calles, insultándoles, golpeándoles y apedreándoles. Por fin, varios de ellos fueron presos y llevados ante el gobernador para ser juzgados. En ese momento, uno de entre la multitud, Vetio Epágato, se ofreció a defender a los acusados y cuando el gobernador le preguntó si era cristiano y él respondió afirmativamente, sin permitirle decir una palabra más, el gobernador ordenó que se le añadiera al grupo de los acusados. Ok, ¿algo les llama la atención aquí? ¿Algo anormal? ¿Qué dice Pau, que abrió el micrófono? O sea que aquí lo que estamos viendo es que acá la situación como que se puso un poco más dura en estas regiones, ¿verdad? Porque fíjate que ahora ya no solamente eran a los que acusaban y los llevaban ante el tribunal, ahora les prohibían asistir a diferentes lugares públicos y aparte de eso, cuando salían a la calle, los insultaban y los apedreaban. Entonces, acá ya la situación se está poniendo como un poco más dura. Sí. Ok, Pris, ¿tú quieres añadir algo más a esto? Sí, que me encanta, o sea, me parece tan chévere. Cuando yo antes leía la Biblia y para mí la Biblia se terminaba en Apocalipsis y ya, yo decía como que habrá pasado con esas iglesias, porque en Apocalipsis sale carta a la iglesia no sé de cuál, carta a la iglesia de la Odisea, clavos de la iglesia, y entonces siempre me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué habrá pasado con esa gente? Y cuando yo leo estos documentos en donde se registra efectivamente lo que pasó con esa gente, es como la historia continúa. Entonces es demasiado chévere ver qué fue lo que les pasó a ellos y cómo todo lo que les pasó a ellos, Jesús ya lo había dicho. En mi nombre serán vituperados, por mi nombre serán perseguidos, por mi nombre, ta. Todo eso ya estaba dicho y yo creo que eso les pudo haber dado mucha fortaleza, así como hoy nos da fortaleza a nosotros saber que por su nombre, pues sí, no a este nivel, no, por lo menos aquí en Colombia, aquí en donde yo me encuentro en mi realidad, no es a este nivel. Pero sí pasa, que por su nombre uno es el bicho raro, que por su nombre uno es el fanático, que por su nombre uno es el que se la pasa pensando en fábulas y en fantasías y queriendo juzgar a los demás, bueno, no sé. Entonces, me encanta que nos habla de Frigia y Asia Menor, de qué fue lo que pasó, y nos estamos sacando un poquito del contexto de Roma, porque creo que antes estábamos viendo mucho lo que estaba pasando en Roma, pero ahora estamos como yendo a las otras iglesias a ver cómo era la situación allí, y la situación allí no era nada suave, era yo creo que peor que Roma, porque esto que ni siquiera pueden salir a lugares públicos, ya yo, por lo menos en lo que vimos en Roma, no sucedía así. No. Efectivamente, aquí está cambiando, a mi modo de ver, la situación de manera radical, porque si recordamos a Ireneo, uno de los héroes de Priscila, que ese Ireneo tan dramático, Priscila le mandó el sticker a Ireneo, tu drama ha sido exitosamente ignorado, pero Ireneo fue acompañado por muchos cristianos y él logró escribir durante ese trayecto hacia su martirio 7 cartas a las iglesias. Y en ese trayecto muchos cristianos, obispos de estas iglesias, le acompañaron, algunos sirvieron de escribientes y a nadie le pasó absolutamente nada. El que fue perseguido fue Ireneo porque fue acusado. Pero los demás cristianos podían acompañarlos tranquilamente, aun cuando estaban cometiendo el mismo delito del que se acusaba a Ireneo.
Aquí Betio, Citico Betio, me da así como cosita. Él se para, voy a defender a mis hermanos. Yo me imagino que en la mente de Betio jamás se cruzó la idea de que en ese momento él iba a ser sumado a ese grupo de cristianos que va a ser martirizado a partir de ese momento. Porque hasta entonces, por lo menos, el poquito que hemos leído, este poquito de historia, no se había registrado algo similar. Sencillamente el que era acusado era el que se llevaba a juicio. Y al ser llevado a juicio se sometía a la posibilidad de adorar al emperador y ya, listo, olvidamos todo. Pero aquí no. No, pero fíjate, Priscila dice no había derecho a la defensa, pero fíjate que es en este punto. Bueno, que en los otros casos tampoco es que hubo una defensa de esos cristianos, pero a nadie metieron preso por unirse al parche que los acompañaban. ¿Qué ibas a decir, Pris? A mí lo que me llama la atención ahora que tú haces ese análisis es que yo siempre pensé en el derecho romano, pues de ahí viene el derecho a la defensa, a que no se te juzgue si eres inocente, bueno, todo eso de ahí viene. Y yo decía, en los otros martirios tal vez no hubo derecho a la defensa porque tú te confesabas culpable de una vez. Entonces era muy rápido el juicio porque usted es cristiano, sí, culpable, ya, ejecución. Entonces se levanta uno y dice, no, el derecho a la defensa, nadie lo ha ejercido, se puso creativo. Vamos a hacer, vamos a defender, vamos a preparar los argumentos y todo. Y le dijeron, por sapo también usted se va para allá. O sea, yo quedé sorprendida porque ni siquiera quisieron escucharle su derecho a la defensa, o sea, cuáles son los argumentos. ¿Por qué solamente por el hecho de presentarse en un lugar público, siendo cristiano sin hacer ni nada más, o sea, estando callado y tal, me lo imagino, ya te van a juzgar de esa manera? Yo creo que él quería exponer lo ilógico que era todo eso y no lo dejaron, o sea, de uno, chao. Me parece que aquí es mucho más brutal, mucho más irracional. Voy a decir algo que suena súper antipático, pero es que, ay, Dios mío, bueno, no sé. Vas a hacer tropiezo para un montón de gente, Priscila. Puede ser. O sea, me parece que aquí, como que Frigia y Asia es como los pueblos en donde la gente no está tan preparada. Entonces, en la capital, como que las garantías son mayores, pero cuando tú vas a un pueblo, o sea, no hay tanto, no hay tantas garantías, no hay tanto conocimiento, o sea, no sé cómo decirlo que no suene feo, pero te tratan, o sea, a medida que hay más falta de educación, más bárbaros son los procesos y más se saltan las garantías y más atropellos hay. Eso pasa en algunos lugares, en algunos sitios, me he dado cuenta que es así. Cuando yo leí algunas veces unas sentencias de algunos tribunales en pueblos, yo decía, pero esta gente ¿de dónde salió? O sea, en pleno siglo XXI. Y cuando uno lee una sentencia, por ejemplo, no sé, la Corte Constitucional, no sé qué, acá en la capital, uno dice, bueno, ok, uno ve la diferencia. Suena súper ofensivo, pero a mí cuando yo leí este pedazo me pareció así. Me pareció como, esto parece la administración de justicia de un pueblo en donde las cosas se hacen así. Pues no es una percepción ni siquiera, o sea, tuya, que clasista, elitista, bla, 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 manicurista, no, eso no tiene nada que ver contigo. Lo está diciendo un historiador. Es la plebe, quien en este lugar, en Lyon, porque no, esto no está ocurriendo en Asia Menor, esto está ocurriendo en la Galia, Lyon y Viena. Esto es otra parte. Y apuntando a esto, a mí me resulta absolutamente fascinante pensar, escriban esta vaina que nos está pasando ya, y esto tiene que llegar con urgencia a nuestros hermanos en Asia. Escribir eso, recibir o sea, salir, además yo me imagino, no sé cómo, a caballo, en burro, en qué llegaron a Asia Menor. Recibir esa carta, leerla en la iglesia, en la congregación,
sentir cómo se te rompe el corazón bien, sabiendo que tus hermanos están viviendo esto. Tiene que ser algo absolutamente, yo no sé qué palabra, qué calificativo usar, pero debe ser terrorífico y a la vez uno debe sentir, ya está, aquí vino el Señor, prepárense, ahora sí vendan todo, porque no, es que tiene que haberse sentido esa urgencia de que apúrense, hay que predicar el evangelio porque están ocurriendo las cosas que el Señor dijo que iban a ocurrir. Pero aquí lo está diciendo justo González, es la plebe. Y plebe no es una palabra suave. Plebe es una palabra, tiende a fuertecita. Y aquí está pasando esto. Betio, por sapo, chistico, no, por sapo, no, es todo bonito. Él va a defender a sus hermanos, termina también preso. Y sigue diciendo justo González, la persecución había caído sobre estas dos ciudades inesperadamente, como un relámpago. Y esto dice mucho, mucho. Ellos no estaban preparados y por lo tanto no todos estaban listos para enfrentarse al martirio. O sea que había como una preparación, había como una cosita de que ya vienen por nosotros. Me imagino, ¿no? Porque si dice que ellos no estaban preparados, me hace pensar que cuando empezaron a perseguir a Ireneo, a Policarpo, a Germánico, pues los que los rodeaban se iban como preparando psicológicamente, en cualquier momento venimos nosotros. Pero en estas iglesias no fue así. Y tanto es lo que ocurrió que dice, según nos cuenta la carta que estamos citando, alrededor de 10 fueron débiles y salieron del vientre de la iglesia como abortos. Esto tiene que ser muy rudo lo que está pasando en esta iglesia, porque algunos aparentemente estaban preparados para ese martirio, otros no. No sé si quieren aportar algo en este punto o si seguimos. Ya nos quedan 20 minutos nada más. Sigamos. Digamos, ok. El párrafo siguiente. Los demás, sin embargo, se mostraron firmes, al mismo tiempo que tanto el gobernador como el pueblo se indignaban cada vez más contra ellos. De boca en boca corrían rumores acerca de las horribles prácticas de los cristianos, rumores sobre los que hemos de hablar en el próximo capítulo. En vista de su obstinación y probablemente para ganarse la simpatía del pueblo, el gobernador hizo torturar a los acusados. Un tal santo se limitó a responder: soy cristiano. Y mientras más le torturaban y más preguntas le hacían, más firme se mostraba en no decir otra palabra. A mí esto me recuerda a las películas cuando capturan a un militar, un ranger. Soy fulano de tal número, bla, 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 bla. Y los tipos quedan absolutamente locos. Pues así me imagino este santo. Soy cristiano. Y usted que soy cristiano. Y usted soy cristiano. Mátenlo. O sea, tiene que ser muy rudo. No sé si quieren comentar algo aquí o queremos hablar de Blandina ya. Tenemos ganas de entrarle a Blandina. Yo quiero hablar de todas las locuras. Es que a mí esta forma, porque dice o sea, la forma en la que torturaban, por lo menos aquí, me parece un poco más cruel que la forma en la que torturaban en los casos que vimos de Ireneo y del otro y el otro y el otro. O sea, aquí ya me parece que es como un morbo, como una sevicia, o sea, ya es una crueldad. O sea, yo cuando leí la descripción de Blandina, que es el tema que vamos a hablar, quedé como con un asco, como el ser humano puede llegar a ser, como a tener tanto odio frente a otro para hacerle Pero no todo lo que olvidemos dice. las velitas de Nerón. Sí, pero es que es muy diferente que a ti te metan en una antorcha, por lo menos esta es mi opinión subjetiva. O sea, yo prefiero que me pongan en una antorcha y me quemé
y listo, que a que me tengan un día que me corneen los toros, que otro día que me sienten en una silla de fuego, en otro día que, o sea, es demasiado, o sea, demasiado. Entonces siento que aquí con el caso de Blandina, que es la siguiente mártir en la lista que vamos a revisar, la cosa fue, o sea, se ensañaron con ella y entonces además es muy chistoso porque se llama Blandina, pero de blanda no tiene nada. O sea, ese nombre, ella no le hizo Sí, sería un justicia. apodo que le puso la iglesia porque además todos estaban así como que, ay, cogieron a esta, ya nos va a entregar a todos. Sí, entonces empecemos con Blandina, ¿les Sí, parece? adelante. Bueno, en el caso de Blandina, dice que era una mujer débil por quien temían sus hermanos. Entonces ahí empiezan todas las contradicciones. Una mujer débil que se llama Blandina, pero la agarran por ser cristiana y entonces primero los verdugos se turnaban para torturarla. Se turnaban porque la vieja no daba su brazo a torcer. Entonces imagínate lo cansado que quedaban esos hombres de torturarla, que bueno, 3 horas tú y ya yo me cansé, dale tú porque esa señora está más dura que quién sabe qué, y dura y dura y dura. O sea, para que tú... 3 horas, tú sabes lo que cansa golpear. Yo no sé si alguna vez Claro, ustedes han hecho ese ejercicio. O sea, yo estuve en karate boxing. y era dale y dale a un saco. Dragón punto guionesa, ay no, ya después de 5 minutos dándole algo, eso cansa. Y Sí. además una persona gritando, no, eso es loca y no, ya, dale tú. Por eso, imagínate la película. Entonces, después que se turnaban los verdugos, fueron llevados al circo y a Blandina la colgaron en un madero. Y desde allí él le gritaba a los demás que tomaran ánimo. Las fieras no la atacaron y entonces la llevaron otra vez a la cárcel. Pero eso es una tortura psicológica, porque de pronto las fieras no te atacaron a ti, pero que yo esté con ustedes dos en un espacio en donde yo estoy viendo como un león destroza a pedazos hacia Paola, y yo ahí viéndolo, y Paola gritando, No las entregó ustedes la dos. angustia, la angustia psicológica, la angustia, o sea, qué cosa tan horrible. Yo no sé si yo prefiero que me esté comiendo el león a yo ver cómo el león mata a todos los demás. O sea, no sé qué es peor, la verdad. Bueno, adicionalmente, torturada en público de diversas maneras, la azotaron, después la hicieron morder por las fieras, después la sentaron en una silla de hierro candente, después la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. O sea, yo no entiendo cuántas, esa señora tenía más vidas que un gato. Y como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe, dice, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollado. Termina la historia de Blandina. O sea, ellos tuvieron ya compasión, como que esta mujer no la podemos matar, vamos a degollarla. Pero sabes también, antes de Blandina, que también me llama a mí la atención, o sea, de que cómo nos describen estos martirios que les están dando a esta gente, y eso fue algo así inesperado. Fíjate que ni siquiera nos describen esto en la ciudad de Roma, de cómo los trataron y cómo en esta ciudad llegaron así de pronto y empezaron, y mira que pareciera que acá no estaban aplicando la ley esta de que solamente eran los acusados, los que acusaban en los tribunales, porque mira que dice ahí que en las cárceles estaban tan llenas de gente que se estaban asfixiando, imagínate, o sea que ahí sí cuando llegó el rum rum y la noticia, mira que ellos ni siquiera estaban preparados para esos martirios porque hubo muchos que es lo que acabamos de ver, que salieron de la iglesia como un aborto, pero fíjate también lo bonito que dice acá, bueno, no sé si es tan bonito también, pero que muchos al ver de estos que se habían apartado, al ver cómo sus hermanos empezaron a ser mártires, también volvieron nuevamente. O sea que ellos como que cogieron valor, o sea, si este puede, pues yo también puedo, y fueron. Pero me llama mucho, mucho la atención fue que aquí como que no aplicó esa ley que ellos traían acerca de que los que que tenían que hacerles un juicio ante un tribunal. Mira que empezaron con este señor que dijo que los iba a defender. Ah, no, usted también, bueno, venga, vaya para la cárcel también.
Entonces, aquí sí había como más injusticia, y esto todavía es sobre el reinado de Marco Aurelio. O sea que ese año, en el año 177, en esta ciudad fue fuerte. Sí, fue muy fuerte y aparte de eso hubo, perdón, comportamientos muy diferentes, tanto en el pueblo como en las autoridades, hacia los cristianos. Por un lado, efectivamente, antes era unos o un grupito pequeño quienes se les acusaba, y entonces iban a dar a los tribunales para poder defenderse o poder retractarse de su delito. Plinio, cuando se le presenta un número muy grande de cristianos, él se inquieta y empieza a averiguar cuál es el crimen de esta gente. Es cuando le escribe a Trajano, y tenemos esa carta entre Plinio y Trajano, donde Trajano le dice: no se gaste la platica persiguiéndolos. Si los acusan, pues ahí sí llegan a los tribunales y hay que darles la oportunidad de retractarse, o ahí sí condenarlos por su obstinación. En el caso de Lyon y Viena, aquí es un grupo muy numeroso y las autoridades romanas les vale 5. No les importa, no tienen ese corazón, esa nobleza, esa racionalidad de Plinio de decir: espere un momento, ¿cuál es el delito de esta gente? Vamos a averiguar, vamos a pensar, son muchos. Por otra parte, lo que está marcando Evetio, ellos pues a ninguno habían metido preso por defender o por acompañar a los cristianos en el proceso. En el caso de Lyon y Viena, sí comienza a ocurrir este fenómeno. Aparte de eso, pues bien es cierto, Nerón tuvo sus delirios de grandeza, de poeta, de artista, entonces se veía inspirado viendo arder a los cristianos, pues este tipo era un loco y todos coincidían con que era un loco, pero ya todas estas torturas que se van ocurriendo en Lyon y Viena, todo este circo es narrado, y esta parte, pues aquí sí voy a ser un poco de abogado, no abogado del diablo, pero sí, ¿hasta qué punto podría ser esa narración de la carta de Lyon y Viena a las iglesias de Frigia y Asia Menor quizás una exageración de lo que realmente estaba pasando? Porque humanamente, una persona soportar tanto martirio, que estás alrededor de un montón de fieras y no te hicieron nada. O sea, ¿quién eres, Daniel? O sea, es un poquito poético el asunto. Aparte de eso, la señora la sientan en una silla de hierro candente y nada, no le pasó nada, la azotaron y no le pasó nada. Pues a mí me daban 3 correazos y ya yo acusaba a mis hermanos. Uy, fue Javier, o sea, fue Cristina, fue todo, o sea, fue hasta mi perro de peluche. Pero esta señora, nada, perfecto. Yo sí creo que realmente Blandina fue una mujer fuerte de carácter, y sí, quizás aupaba a los hermanos, como contaba alguna tradición, que Pedro, cuando fueron a llevar a su esposa para crucificarla, le gritaba: mi amor, acuérdate en quién hemos creído. Y ella: sí, papi. No, mentira, sí, papi, no. Pero por ahí va la cosa. Está bien, toda esa parte está bien, pero a mí sí me parece que hay un poquito de exageración en la narración de los hechos de la iglesia de Lyon a las iglesias de Frigia y Asia Menor, porque veo como exagerado el asunto. Me parece a mí personalmente, tendría que leerlo en la historia, en alguna historia de los romanos sobre este martirio. Yo no sé si hay algo,
pero sí hay algo de poesía, de prosa en todo esto que se está narrando, porque no me parece, no lo veo factible. No veo factible que esto haya podido ser así. Lo que sí me parece genial era lo que estaba marcando Paola. Los que se habían retractado volvieron. O sea, el martirio en sí conlleva un testimonio de valor. Y no solamente de valor, sino de demostrar a los hermanos y al mundo aquello por lo cual yo estoy muriendo vale la pena. Esta vida en realidad no es nada comparada con la vida que viene. Entonces, esa parte sí me pareció muy, pero muy hermosa. No sé si, bueno, al final, como dice, apoyo las palabras de Justo González cuando dice hubo muchos otros de los cuales, o sea, muchos otros mártires, de los cuales la historia no ha dejado rastro, pero que indudablemente se encuentran indeleblemente impresos en el libro de la vida. Amén, hermano. O sea, me parece eso, I see, I love you, te amo. Pero de resto, o sea, sí me parece un poco la narración de los martirios de Blandina, me pareció un poquito, por no decir absoluta y totalmente exagerada. Pris. Pero, ahora voy a venir yo a llevar la contraria. Pero de Ireneo, ese sí te encantó esa narración. O sea, Ireneo sí, pero a Blandina, a Blandina no. ¿Me Cuando vas a yo, decir misógina? cuando yo leí, sí, cuando yo leí Ireneo, yo dije, ay, pero Dios mío, este que se cree más santo que Jesucristo, que, porque es que también en esa época las cosas se narraban también de esa forma, porque el papel, todo, o sea, ahorita uno escribe unas vainas en WhatsApp y en Facebook y es que, ¿qué? Hola, ¿qué hace con K y H? Pero en esa época, tú fuiste la que me hizo caer en cuenta de eso. Me dices, no puedes leer con los mismos ojos de hoy las cosas que se escribían en el siglo primero y en el siglo segundo, porque la gente escribía, o sea, para llegar las emociones, para no sé qué. Entonces, yo, puede que sí sea una prosa muy, pero también veo a Ireneo y veo a los otros y también escribían así, o sea, era como el estilo de la época. Entonces, si es por estilo, yo ahí no sabría diferenciar si es que se lo Ojo, está yo me estoy inventando refiriendo a la o no. narración de los hechos, no a la narración de lo que estaba sintiendo cada uno. Sí, a la narración de los hechos, pero cuando uno lee los documentos de esa época, sea que alguien esté, un tercero narrando o el mismo autor escribiendo lo que le está pasando, al menos en esas comparaciones que hemos visto, yo siento que todo es como muy rimbombante, muy poético y muy adornado. Entonces veo que hay en común como ese estilo de adornar demasiado las palabras y las oraciones, y a mí se me había olvidado, y a mí eso me da fastidio leer eso así, pero yo digo, ok, cambia de chip, es en otra época, y escribían así, entonces, no sé si por el hecho de que escribieran así, yo pudiera poner en tela de juicio la veracidad de alguno de los testimonios de estos mártires. O sea, no sé si el relato de lo que le pasó a Blandina es menos adornado del relato de lo que le pasó a Felicidad o de lo que le pasó a Rubén, Berta, una que tú leíste, que se me olvidó el nombre, la de los, la de los hijos. Esa felicidad, Esa era Felicidad, sí. que murió. Bueno, ella. Claro, no sé, Pau, ¿qué piensas tú? ¿Qué querías decir tú? Nada, no quieres decir nada. Bueno, que válido. Cada quien tiene el, el criterio de poder decir, yo sí creo que la corneó un toro, no la mordieron las bestias, la sentaron en una silla caliente, la azotaron, le hicieron todo y ella, ya a la vieja no le pasó nada hasta que tuvieron que degollarla. Pues válido. Yo pienso que es una narración exagerada, que tal vez le pasaron algunas de esas cosas o no con tanto ímpetu como lo están narrando, quizás no todo, un poquito de cada cosita, pero no sé,
me gustaría tener otra fuente aparte de Justo González, y probablemente eso está en las actas martiriales. ¿Qué iba a decir, Pau? Ahora sí, Bueno, cuando yo empiezo a hablar yo, y si te dan ganas de hablar a ti. sí, antes que se me vaya la idea. O sea, por lo menos sí algo nos queda claro y es que todos estos martirios, mira lo que conllevaron. O sea, los que no querían, los que de pronto se habían retratado y que se habían apartado, volvieron nuevamente, ya sea porque pudieron ver que el martirio no era tan fuerte y dijeron, ah, no, yo aguanto esto, que de pronto lo único que hicieron fue degollarla o le aplicaron una inyección o no sé qué otro tipo de martirio sería, pues, o de pronto dijeron, óyeme, todo lo que soportó esa viejita y yo no voy a ser capaz tampoco de hacer esto en nombre de lo que yo estoy creyendo de Jesús. Entonces, ahí están esas dos posiciones que hicieron, pero lo que fue, esta otra gente, mira que aquí nos dejan que ellos volvieron después de que se habían retratado. Ese me parece que es el punto más importante. Sea como fuera, los cristianos dieron testimonio, los mártires dieron testimonio de aquello en lo que creían, con sus vidas y con sus muertes. Entonces, para seguir, porque ya se nos acabó el tiempo, hacia el fin del siglo segundo, dice Marco Aurelio murió en el año 180 y le sucedió Cómodo, quien había gobernado juntamente con Marco Aurelio a partir del 172. Al parecer, la tempestad amainó bajo el nuevo emperador, perdón, aunque siempre continuaron los martirios esporádicos. ¡Qué vaina! A la muerte de Cómodo siguió un periodo de guerra civil y los cristianos gozaron de relativa paz. Por fin, en el año 193, Septimio Severo se adueñó del poder. Al principio de su gobierno continuó la relativa paz de la Iglesia, pero a la postre el nuevo emperador se unió a la larga lista de gobernantes que persiguieron al cristianismo. Sin embargo, puesto que tales acontecimientos tuvieron lugar en el siglo III, hemos de reservarlos para un capítulo posterior en nuestra narración. En resumen, a través de todo el siglo II, la posición de los cristianos fue precaria. No siempre se les perseguía, y muchas veces se les perseguía en unas regiones del imperio y no en otras. Todo dependía de las circunstancias, del momento y del lugar. En particular, era cuestión de que hubiese o no quien les tuviese suficiente odio a los cristianos para delatarla entre los tribunales. Por tanto, la tarea de desmentir los rumores que circulaban acerca de los cristianos y presentar la nueva fe del mejor modo posible era cuestión de vida o muerte. A esa tarea se dedicaron algunos de los mejores pensadores con que la Iglesia contaba. Y así termina esta parte y nos deja un abrebocas para lo que vamos a conversar la próxima semana, que es la defensa de la fe. Y allí seguimos, se nos acabó el siglo segundo y empieza una etapa de apologetas, una etapa donde se supone que nosotros deberíamos aprender mucho y espero que hasta ahora todos los que estén siguiendo esta conversación a través del canal de YouTube de Buscando a Jesucristo, el canal del Club de Lectura o el canal de Facebook de Buscando a Jesucristo, también hayan aprendido acerca de la historia del cristianismo. A todos, gracias. Chicas, abrazos.